ya hemos perdido los peruanos 94.000 millones de soles. Estamos enlazados vía Zoom con Jennifer Pérez Pinillos, subgerenta del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República. Bienvenida, señora Pérez, a Exitosa. No le estoy escuchando, tenemos problemas en el audio. No sé si puede encender su audio. Bienvenida. Ahora sí le estoy escuchando. Bienvenida, señora Pérez. Ustedes han presentado esta estimación sobre las pérdidas producto de la corrupción. ¿Cuáles son los números que ha encontrado la Contraloría? Primero, déjame empezar comentando de que este es en realidad el cuarto año que la Contraloría hace esta estimación. Y ya en este cuarto año, a pesar que en este último se han encontrado 24.500 millones de soles que se habrían perdido por corrupción, en la suma del acumulado de los 4 años ya hemos perdido los peruanos 94.000 millones de soles. Eso es absolutamente lamentable porque, como bien sabemos, esto afecta la entrega de los servicios públicos, particularmente en el caso de obras públicas, que un año más hemos encontrado que es ahí donde se están concentrando las pérdidas. Muy bien. ¿Cómo va la evolución? Es decir, ustedes están observando, midiendo hace 4 años. ¿Ha retrocedido en algo o cada año vamos peor en pérdidas por corrupción? Si bien es cierto que lo que se pierde de cada sol ha tenido una mejora en los últimos 4 años, de hecho el pico mayor lo hemos tenido en el 2019, donde en realidad alrededor del 60% eran las pérdidas acumuladas por el gobierno nacional, particularmente por el Poder Ejecutivo. No hemos vuelto a esas cifras, sin embargo, sí hemos observado de manera lamentable un incremento en el monto en los últimos años. Esto, Karina, se ha producido sobre todo en algunos sectores. Hemos observado que en el sector transportes y en el sector salud hemos observado unos incrementos que realmente nos están llamando la atención, sobre todo en la gestión de obras públicas. Fíjate que, por ejemplo, en el caso del PRONIS, que es una de las entidades que está informando el incremento que hemos tenido en el último año, hemos observado que hay cerca de 60 proyectos de inversión hospitalaria que tienen obras paralizadas. Entonces, no es sorpresa que, a pesar que la Contraloría ha venido advirtiendo de manera recurrente con el control simultáneo, para que la entidad no se equivoque, a pesar de eso se han producido incumplimientos en ese rubro, ¿no? En este año, según la estimación que estoy viendo, no es el gobierno nacional el que, en el 2022, no es el gobierno nacional el que concentra la mayor pérdida por corrupción, sino son los gobiernos regionales. Sí, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, sobre todo en el caso de los gobiernos regionales, tenemos que destacar el caso del Cusco, y son en realidad en muchas regiones los proyectos dedicados a la gestión de obras públicas, como el Plan Copesco, el de recursos hídricos en Tacna, entre otros de estos proyectos que lamentablemente van en un deterioro en los últimos años. De hecho, la región sur tal vez es la más afectada. Hemos identificado un incremento anual de 13% en los datos de corrupción y conducta funcional justamente en esta macrorregión del país. Pero esperamos sí que conforme la Contraloría está advirtiendo cada vez de manera más oportuna, pues estas cifras comiencen a bajar y hay un mayor control de estas irregularidades que se van suscitando, que además también adicional al tema de obras públicas lo encontramos en la adquisición de estos bienes que se requieren para los damnificados posterior al tema del desastre, ¿no? Muy bien, acá yo estoy viendo la evolución gráfica de la tasa de incidencia y lo que veo aquí yo que el 2019 el perjuicio era al Estado 23.297, ¿no? Después, el siguiente año, el 2020, 22.000 millones con 59.000, ¿no? Después, el 2021, 24.000 millones,
462.000. Y entonces ha ido subiendo, porque este año es 24.000 millones, porque hablamos de millones, ¿no? 419. Entonces yo veo aquí una escalada, porque el 2019 es 23.000. Baja el 2020 a 22.000, luego sube el 2021 a 24.000, ¿no? Pero el 2022 está en 24.000, pero con miles más. Correcto. Aquí lo que hay que recordar también que lo más gravoso de este tema no es solamente el monto, porque recordemos que esto es una proporción del gasto público que se hace en el año. Entonces, obviamente, si bien es cierto que en términos monetarios se va incrementando, pero como proporción de todo el gasto en el año, sí hemos identificado cambios en las tasas. Y de hecho, el pico mayor fue en el caso del 2019, donde la tasa llegaba a cerca del 15%, es decir, 15 de cada 100 soles se perdían desde el Estado por temas de corrupción e inconducta funcional en el 2019. Hoy por hoy esa cifra está en 13.4%, entonces estamos hablando de alrededor de 13 soles de cada 100 soles que se estarían perdiendo de corrupción. Recordemos también en ese marcado que en el último año la ejecución presupuestal, si bien en términos generales parece un poco mayor que el año anterior, lo cierto es que sí ha habido contracciones importantes en algunas entidades con respecto a lo que se ha dejado de gastar. Y eso es tal vez lo más alarmante, porque además que tenemos entidades que han gastado menos que en años anteriores, además encima son las entidades donde se ha detectado esos problemas de irregularidades, ¿no? ¿Y qué pasa con los funcionarios? Ustedes tenían un problema de que detectaban una inconducta funcional, pero eran inamovibles algunas veces, seguían allí en sus puestos. ¿Se ha logrado sacar a la gente que comete delitos de corrupción? Sí, fíjense que en el año 2022 nosotros ya hemos denunciado, sea en la vía administrativa o en el marco de un proceso judicial, 8.730 funcionarios públicos. A partir de la recuperación de la potestad sancionadora de la Contraloría, ya en la vía administrativa también se están comenzando a inhabilitar funcionarios, donde se confirma en efecto la sanción que ha sido detectada en el marco de nuestras auditorías de los servicios de control. Y ahí, por ejemplo, permíteme recordar algunos casos emblemáticos. Por ejemplo, el caso del Puente Tarata, los casos de obras públicas también ejecutadas por el Plan Copisco, entre otros, donde en efecto no solamente se ha confirmado la sanción pública, digamos, sino que además también la Contraloría ha confirmado esas sanciones en la vía administrativa. Entonces creo que sí hay un esfuerzo por cada vez articular desde nuestro propio rol, pero también con las otras entidades del sistema de justicia, para poder realmente generar este temor a los funcionarios para que realmente no incurran en una inconducta funcional o en un delito que podría terminar siendo lo más grave y afectando a la población, que es finalmente quien no termina accediendo a los servicios en las obras públicas en su oportunidad. Acá el top 10 de perjuicio e incidencia por corrupción e inconducta funcional en el gobierno nacional. Cenares, que tantas veces le hemos dedicado amplios minutos, este Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud por no saber comprar nada, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Programa Nacional de Inversiones en Salud, Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATU, que se suponía que funcionaba muy bien y que ha tenido un cambio ahora de la cabeza de la presidenta. Corte Superior de Justicia de Lima. Ahí hay inconductas, es decir, no se imparte bien la justicia. Las irregularidades que hemos detectado en el caso de las entidades como Cenares, como la ATU, está relacionada justamente con la adquisición, los procesos de contratación. Y de hecho no es la primera vez que aparecen en este ranking, han aparecido en el 2021. Quien sí ha sido, digamos, tal vez una sorpresa, porque no lo teníamos así mapeado en el ranking anterior, es el caso del PRONIS. Y era lo que mencionaba con estos proyectos de inversión de infraestructura hospitalaria, que lamentablemente están
saturados de obras paralizadas y que lo que terminan generando es que se gaste el dinero, pero que las obras realmente no lleguen a la población, incluso en algunos casos pagando adelantos de manera no justificada, y luego que se resuelve el contrato no se puede hacer esa recuperación porque ya la entidad obviamente queda en una mala posición. El caso también particular de las Cortes, el año pasado, en el marco de los megaoperativos también que se han venido realizando desde la Contraloría a nivel nacional, se han identificado casos de incompatibilidades en la contratación de funcionarios y servidores públicos. Esa tal vez, y recordemos que en el ranking, de hecho de este año, tenemos 4.000 millones de soles que se estarían afectando al Estado en contrataciones de personal mal hechas. Es un tema que ha afectado tanto al caso del gobierno, sobre todo en el gobierno nacional, y estamos hablando aquí de algunos organismos autónomos y también de las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, por supuesto, en el top 10 de los gobiernos regionales, las peores gobernaciones, ¿no? Regiones en este top 10 que hacen perder plata por la corrupción está región Piura en el tema educación, región Cusco, como usted nos dijo, en el plan Copesco, región Lambayeque, educación, región Callao, región Arequipa, educación, región La Libertad, educación, región Puno, sede central, región Piura, salud, región Callao, dirección de salud, región Ica, sede central. Y aquí no nos podemos olvidar también de los gobiernos locales, top 10, buen nombre este top 10, correcto, ¿no? Municipalidad de Lima, Municipalidad de San Marcos, esta municipalidad que tiene mucha plata pero que no invierte nada del canon, plata del canon, Municipalidad correcto, Provincial Mariscal Nieto. Son los distritos más ricos del país y sin embargo vienen no solamente siendo afectados porque no se ejecuten esos recursos, sino porque además encontramos casos de corrupción o casos de inconducta funcional que terminan en ineficiencia en el gasto público en estas localidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias entonces a Jennifer Pérez, vocera de la Contraloría, diciéndonos qué es lo que nos hace la corrupción en estos 4 años, 94.000 millones de soles que se han robado los corruptos de las arcas del Estado.